Miren, hablábamos del miedo escénico la semana que antecedió. Como nuestro escenario va a ser siempre los medios, y no necesariamente si vamos a trabajar en radio o televisión, también si estamos en el trabajo o si estamos dirigiendo algún departamento o tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de manejar grupos, pues tenemos que entonces que tener estas capacidades para hablar, ¿verdad? De manera efectiva y poder motivar a la gente que están también por debajo de nosotros, bajo nuestra dirección. Pero está bien, vamos a centrarnos en el escenario también, obviamente de la radio, la televisión, los medios de comunicación. Entonces hablábamos del miedo escénico y decíamos que hay tres tipos de miedo escénico. ¿Recuerda, Mariel? Los tres tipos de miedo escénico. Miedo, el cognoscitivo. Cognoscitivo, Exacto. el persistente. Dos. Y el otro es, me acuerdo el otro, también lo Bien, tengo aquí. no hay problema. Entonces, El segundo es el medio, el comportamiento. sí, exacto. Son Entonces hay tres esos tres. tipos. Exacto. Entonces hay tres tipos de miedo escénico. El cognoscitivo, que está en la mente, desde que nos dicen que tenemos que hablar en público, que tenemos que realizar alguna exhibición en público, entonces ya comenzamos nosotros a imaginarnos situaciones, ¿verdad? Comenzamos a pensar como que se va a acabar el mundo y nunca se acaba el mundo, que ese día va a abrirse la tierra y no pasa nada, en verdad. Cómo nos va a mirar la gente que va a estar ahí, la gente no está pensando nada de eso. Entonces, ese es el cognoscitivo. Luego está el miedo escénico, el de comportamiento también, desde que sabemos que tenemos que realizar alguna función o exponernos al público, bien sea ante un grupo de 10 personas, 5 o 20, y ni se digan los medios, entonces comienza una resequedad, ¿verdad? La resequedad, las cuerdas vocales, vamos al baño 20 veces a hacer pi y no hacemos nada, porque es un comportamiento. Y el tercer miedo escénico, que es el persistente, que es verdad que sí, hay gente que son muy nerviosa y cuando un talento en el aula, que estudia sobre todo estas capacidades, es muy nervioso, lo ideal es que se acerque a su instructor, a su guía y se lo comente, lo haga saber para que él, independientemente del programa que está impartiendo y los consejos, también pueda tomar también el carta en el asunto, en ese talento, y entonces dedicarle también un poquito más ¿de acuerdo? De tiempo ahí. Entonces, los tres tipos de miedo escénicos son el cognoscitivo en la mente, el de comportamiento, sequedad, y el miedo escénico, que es el persistente. Bien, genial. Había pasado dos videitos, ¿lo vieron? Por lo menos lo vieron, lo examinaron, lo vieron varias veces ustedes. Sí, yo lo vi, primero lo vi, le hice un análisis y el Esta segundo semana. también le hice un pequeño análisis también. Genial. ¿Y de qué hablaba el primero? Que era una entrevista con los videos que ustedes pueden, dependiendo de los videos que yo les vaya pasando o la materia que estemos impartiendo, ustedes pueden investigar todo lo que quieran a partir de ahí. Obviamente, considerar más los vídeos que yo les comparto, porque esos son profesores de la institución en línea, ¿de acuerdo? Que están alineados con el programa. Pero pueden investigar todo lo que deseen, obviamente, y consultarme. Rolando Miguel, yo vi un video que me decía tal cuestión, esa es la dinámica. El primer video, que era una entrevista con don Julito, ¿recuerdan? Y él hablaba de cómo comunicarse bien con el público, ese es el título. ¿Qué se nos quedó de ese video? Es que cómo comunicarse bien en 60 segundos también, dice. Sí. Dice que El título es cómo clave, comunicarse bien con el público, ¿verdad? Perfecto. ajá, dice que la clave principal es para comunicarse bien es saber transmitir nuestras ideas claras, exponer con confianza, tener credibilidad, capacidad de exponer, muchísimas cosas. Debemos ser capaces de captar la atención al público también, que le transmita las ideas que lo que uno le quiere transmitir al público, claro. Que debemos ser compatibles también, buscar gente afine a uno, ser capaces de conectarnos al público. Genial, genial. Es decir, tiene que mantener todo fijo en un lugar. Y ahí no te veo, ahí se ve ahora, no te ve el rostro, bájala un poquito más. Bien,
¿De dónde viene la confianza? ¿La confianza de dónde viene? Bueno, la confianza va a venir de la preparación. Si no estoy preparado en lo que voy a decir, si no dispongo de una buena estrategia, como él explicaba también, ¿verdad? Todo el que va a comunicar ya tiene un discurso todo elaborado previamente, lo ha ensayado, pero también obedece a una estrategia. Además de que también está entrenado en estas partes, estos aspectos de lo que tiene que ver con el miedo escénico, cómo manejar lo del miedo escénico, que ya lo abordamos en la clase anterior a esta, ¿no? El sábado que antecedió. Él hablaba también de que cuando a uno le dan la oportunidad, la palabra, pudiéramos decir, para defender o proponer, valga la redundancia del término, una propuesta, someter una propuesta, entonces nosotros disponemos de 60 segundos, ¿verdad? Hay quienes pueden lograr conectar en 40 segundos, 30 segundos, él decía. Pero también cuando nosotros disponemos una buena estrategia entre manos, con nuestra idea ya que conocemos a fondo, entonces yo pudiera decirte que en fracción de 3 segundos, pues tú puedes jugar con esa audiencia, puedes conectar con la audiencia y establecer el terreno, establecer ese lazo de confianza que tenemos que nosotros crear y establecer con nuestros interlocutores. Porque en función de esa confianza es que también voy a tener mayor éxito cuando esté, ¿verdad?, dirigiéndome a la audiencia en público. Muy bien. Por un lado. Entonces, la confianza, el ser empático con los demás, también viene con esa misma preparación, ¿verdad? Porque eso nos da soltura y podemos nosotros entonces conducirnos con mayor éxito cuando estemos en el público. Hoy vamos nosotros a hablar en ese sentido de uno de los aspectos que entonces debe, de las virtudes que debe tener el orador, además de su preparación, sus capacidades adquiridas, que son los conocimientos, ¿verdad? Entonces, la voz. Tenemos que entonces entrenar la voz. El instrumento con el cual nosotros vamos a realizar todas nuestras actividades es la voz humana, que es un instrumento que entrenado y guiado por alguien que sabe, ¿verdad? Cómo cuidar, cómo guiar a un talento y cuidar y entrenar esta herramienta de la voz. Entonces el orador puede cautivar, puede conectar con su audiencia. Si una voz no está entrenada, no está preparada, pudiéramos disponer incluso del mejor discurso y del mejor mensaje, pero si la voz no conecta, es decir, no logramos las inflexiones de voz y hablar con el énfasis necesario, ¿verdad? Entonces no vamos a tener mucho éxito. Entonces es importante, el orador es un artista. Yo aquí estoy hablando ya de oratoria, porque próxima semana vamos a hablar ya directo la primera capacidad del programa, que es la oratoria, mientras ustedes están trabajando con la técnica que ya tienen, ¿verdad?, de radio, de noticias y musicales, porque de lleno entramos también, dividiremos próxima semana oratoria y radio y noticias. Por eso es pasarse ensayando diario. Jadiel se salió, parece que su conexión es mala o está, porque él vive muy retirado. Entonces, la voz. Entonces, si queremos lograr éxito como oradores, como comunicadores, entonces tenemos que considerar el instrumento más perfecto, que es con el cual vamos a realizar todo lo que es la voz humana. Muy bien. Y yo de un prontito me voy a tomar la libertad para compartir aquí algo y socializar en relación al entrenamiento de la voz, que es el tema de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tengo por acá algo. Muy bien. Importancia del entrenamiento de la voz en el profesional, en cualquier profesional. Aquí estamos hablando puede ser del docente, del comunicador, ¿verdad? La voz. Pudiéramos decir, dijimos,
podríamos disponer del mejor mensaje, del mejor discurso, pero si la voz no está entrenada, así como los artistas que nos cautivan con sus voces, con su voz, sus sentimientos, no podríamos tampoco tener mucho éxito. Es importante que la voz esté bien entrenada para utilizarla correctamente y manejar, ¿verdad? Comunicar emociones. Porque nosotros lo que hacemos, los actores, los comunicadores, es que comunicamos emociones, ¿verdad? Para poder conectar. La voz es el instrumento fundamental para comunicarse con los demás y en el caso de nosotros, los comunicadores, los profesionales de cualquier área, pues es fundamental que cuidemos de este instrumento, ¿verdad? La voz humana. En este sentido, hay una serie de un conjunto de actividades que nosotros con la idea, con el propósito de entrenar el instrumento más perfecto que nos ha regalado la vida es la voz. Entonces, vamos a entrenarla para hablar sin tener que realizar esfuerzo alguno, de una forma natural y cautivar a nuestra audiencia. Muy bien. De modo que esta serie de actividades que vamos a realizar y que yo le voy a pasar a su WhatsApp, las actividades como profesor, y ustedes van a trabajar en la semana con ellos, ¿de acuerdo? Hoy es orientativo, pero estaremos en los puntos claves. Entonces, el objetivo de esta parte es cuidar que la voz en el profesional, cualquier profesional, adquirir conocimiento básico sobre cómo es y cómo funciona la larín, el mecanismo de respiración y el mecanismo resonador, proporcionar los recursos, habilidades y las técnicas necesarias para el uso adecuado de la voz. Por ejemplo, los profesores se le agota la voz muy rápido, terminan con problemas serios en su voz e incluso muchos se laceran la voz para toda la vida. Nosotros, que vamos también a hablar mucho a través de los medios, si no cuidamos la voz para hablar adecuadamente, entonces podríamos también generar situaciones, enfermedades. Vamos a identificar la utilización de la propia voz, los niveles de la voz, reconocer los patrones o usos inadecuados y abusivos de la misma para no incurrir en los errores. Y también vamos a ejercitar los parámetros de la voz, que son 3, la intensidad, el tono y el timbre. Muy bien. No se preocupen que esta clase, si yo la voy a pasar, tratar de editarla antes para que la tengan, porque le voy a pasar también los videos. La idea es conseguir una técnica vocal adecuada, ¿de acuerdo? La respiración. En la educación de una voz que cautive, que seduzca a una audiencia, bien sea que estemos en los medios de comunicación, la radio, la televisión, la respiración constituye el mejor requisito técnico. Hasta que no aprendamos a respirar correctamente, nosotros no podríamos tener éxito en materia de actuación. Bien, por lo general la gente respira de manera inadecuada. Si a alguien le entregamos un micrófono, estaría hablando de esta forma, si no está entrenado. Bien, señores, va como los chonchitos, los cerditos en el campo, que entonces tenemos que saber administrar el aire, ¿verdad? Para poder hablar de manera artística, de manera como los actores. Aquí tenemos una gráfica que es donde comenzamos a entrenar la voz. ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo se entrena un actor? Estas son técnicas que usted la va a practicar con un ejercicio simple para amplificar nuestra voz, desarrollar y potenciar y optimizar nuestra voz, el instrumento más perfecto. De modo que hablemos natural y captemos de una vez la atención de la gente cuando hablemos de una forma sencilla y natural. ¿Qué tenemos acá? Arriba, entrenamiento del actor, las vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U. Aquí vemos los niveles de la voz, que son 3 a la izquierda, el alto, el medio y el bajo. Al nosotros hablar, tenemos que utilizar esos 3 niveles, ¿de acuerdo? Que eso se le llama inflexionar, las inflexiones de voz. En el centro, si se dan cuenta, yo tengo las vocales con la letra I y la Y, ya. Pronuncien ya de forma natural, ya. No, pero tienen que abrir su micrófono cuando hay momentos que tienen que abrir el micrófono. Porque entonces estamos como un poquito desubicados, tienen que captar rápidamente. Pronuncien ya. 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 Ya.
La idea es que si yo dijera ya, la Y con la A, estoy hablando desde la garganta, que es incorrecto. Ahora, si yo le agrego la I, ya, se dan cuenta que la profundidad es superior. Entonces me voy a hablar, exacto, desde el diafragma. Ya, ja, ja, ja. Vamos a hacer esto. Ya, ja, ja. Como cuando nos estamos riendo. Ja, 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 ja. Ya, ja, ja. Ye, je, je. No, pero vayan conmigo, ¿eh? Ye, je, je. Ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Yo, ho, ho. Yo, ho, ho. You, hu, hu. Ustedes se dan cuenta, este ejercicio, exacto, este ejercicio en una ocasión cuando escribía para el listín diario, pues hicimos un reportaje para la sección de la vida, porque es un ejercicio que aporta demasiado al entrenamiento de la voz, la desarrolla, ¿no? Entonces, lo vamos a ver cómo lo vamos a practicar, ¿verdad? ¿Qué tenemos a la derecha? De modo así, vertical un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas son las notas musicales que van hasta la séptima, la do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La respiración diafragmática. Entonces, a la derecha, la respiración diafragmática tiene 3 etapas. ¿Cuáles son? Inhalar por la nariz, también pudiera ser por la boca, pero por la nariz. Inhalamos. La segunda etapa es retener el aire que hemos inhalado, que hemos almacenado sin botarlo. Y la tercera etapa es la exhalación, expulsar el aire que hemos inhalado. Entonces, vamos a ver de una forma dinámica. Los niveles de la voz son 3, el tono alto, el medio y el bajo. Y las 3 etapas de la respiración son 3, inhalar, retener y exhalar. Lo vemos a la derecha, ¿verdad? Ustedes ven que a la derecha, en la parte superior, tengo un sol con los ojos negros. Se ve, ¿verdad? Y hay una R mayúscula y 3 R minúscula. Eso es aquí, ahí, donde yo tengo el dedo encima de la ceja ahí. Nosotros tenemos un amplificador. Y con esa técnica nosotros podemos activar el amplificador para poder realizar más cómodo la práctica de estas técnicas. De esta forma, por ejemplo, como el motor con la lengua. Háganlo. 1, 2, 3. Rozando la lengua. Eso nos permite activar el amplificador que tengo aquí. Ahora, con una simple técnica, ustedes van a practicar cada uno de los 3 niveles de la voz. Muy bien, con una técnica. Lo primero es que yo voy a hacer lo siguiente. El orden sería el siguiente. Con la técnica de ya, ye, ji, yo, yu, utilizando las notas musicales desde do, re, mi, fa, sol, voy a trabajar los 3 niveles de la voz simultáneamente. ¿De acuerdo? Y lo voy a hacer comenzando con el proceso de la respiración. ¿Cuál es el proceso de la respiración? Dijimos. Inhalar, retener y exhalar. Yo lo voy a hacer primero. Ya usted lo va a hacer con video, que le voy a pasar esa técnica. Muy bien. Lo voy a hacer primero. Vamos a ver, atención, qué es lo que hago. Boto el aire malo. Inhalando y exhalando. Entonces, hago lo siguiente. Tomo aire. Me coloco la mano derecha en el diafragma, ahí como la gente le llama la boca del estómago, que eso no es el estómago, sino el diafragma. Tomo aire, inhalo por la nariz de esta forma. Y como que expando la pancita, la barriguita, ¿sí? Y la sostengo ahí. No boto el aire, sino al conteo de 3. Entonces exhalo despacio por la boca. Puede ser abriendo la boca, los labios, pero también podemos, ¿de acuerdo? De una forma natural, nunca de golpe. Entonces voy a hacer lo siguiente de nuevo. Voy a inhalar de nuevo. Hago esto, ayudo un poquito, inhalo por la nariz, lleno el diafragma, sostengo y luego. Entonces lo voy a hacer por tercera vez, pero voy a comenzar con la ya, a, e, i, o, hasta abajo con la y, de esta forma. Miren. Ya, ja, 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 ja.
Muy bien. Entonces, yo voy a comenzar primero con la ya, con las 7 vocales hasta arriba. Luego con la y, igual, con las 7 vocales hasta arriba, de esta forma. Miren. Ya, ja, 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 ja. En el 1. Ahora voy a aumentar, ¿verdad? De esta forma. Ya, ja, 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 ja. 2. Ya, ja, 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 ja. 3. Do, re. Ya, ja, 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 ja. Do, re, mi. Voy aumentando. Tengo que llenar bien para no quedarme, ¿verdad? Todo con el diafragma. Nada de aquí. Sí. El tiempo pautado nos quedan unos 10 minutos. Pendiente para hacer el cambio. 1, 2, 3. Ya, ja, 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 ja. Otra vez voy al 6. Ya, ja, 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 ja. Debo llenar bien para proyectar con pureza, ¿de acuerdo? Y abro bien la boca de forma natural con estética. Me voy a la 7ª nota, que es de esta forma. Lleno bien. Ya, ja, 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 ja. Y puedo volver en orden descendente, desde arriba hacia abajo. Ya, ja, 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 ja. Vuelvo hacia abajo. Ya, ja, 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 ja. Ya, ja, 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 ja. Ya, ja, 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 ja. Bajo. Ya, ja, 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 ja. Ya, ja, 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 ja. Y vuelvo a do. Ya, ja, 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 ja. ¿De acuerdo? Cuando la hagamos todos, entonces volvemos a comenzar en ese mismo orden con la Y. Y, aumentando hacia arriba. Y, cada una, entonces vamos a darnos cuenta nosotros de la potencialidad de nuestra voz, de la optimización, lo bello que se va escuchando y sin tener que hacer esfuerzo. Podemos hablar en un escenario con micrófono natural, así como hablamos los actores, que pueden estar a 2 kilómetros la audiencia y nos van a escuchar sin tener que levantar la voz, hablando natural, pero con una voz entrenada, educada, bella. Bien. Esa técnica la vamos a realizar. Con esa simple técnica estamos trabajando los 3 niveles simultáneamente, ¿de acuerdo? Y esta última técnica que está a la izquierda de 3 letras, es para trabajar aquí, abrir los chakras de acá y hablar. Si se van a dar cuenta que cuando estemos realizando los ejercicios, colocan la mano aquí, van a vibrar aquí, ¿no? Y lo hacemos así. Bien, entonces fíjense algo. Entonces, esta primera etapa, estamos en el entrenamiento de la voz. Lo primero que se prepara un actor es la voz. Un orador es un actor. Así como canta un artista que tiene que cautivar, el orador no tiene esa capacidad, ese histrionismo y esa voz entrenada que maneje las emociones de la audiencia a través de su voz. Entonces no puede ser un buen orador, no puede ser un buen comunicador, ¿de acuerdo? Es lo que hacemos en los medios, cuando estamos en los medios de comunicación, ¿verdad? Amigas y amigos, con ustedes, Orlando Miguel, la ocasión de presentarles especial de especiales. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que llevar melodía. Nosotros tenemos que llevar melodía a través de la voz, las emociones. Para esta técnica le voy a pasar un vídeo practicando, realizando esa misma dinámica, ¿de acuerdo? Él lo va a hacer con música, un poquito más también emotivo, y practicar todo lo que se pueda para entrenar y optimizar la voz. Otra técnica que vamos a ver es aquella técnica 1. Otro video que les voy a pasar es aquí, eso mismo, seguir trabajando con el diafragma directamente. Vamos a ver cómo se hace esa inducción positiva a través de un video que le voy a pasar. Y el ejercicio del lápiz. Próxima semana, cómprense un lápiz si no lo tienen, no disponen de él, perfecto. Entonces, exacto. Entonces, la próxima semana vamos a realizar este ejercicio, que es, yo les voy a pasar como quiera ese video hoy, entre esta noche, mañana o el lunes, van a disponer de todos esos videos que es solamente para esta materia, entrenamiento de la voz, ¿de acuerdo? Y ustedes lo van mirando directamente desde YouTube. Entonces, el ejercicio del lápiz consiste en que vamos a colocarnos ese lápiz acá, ¿de acuerdo? Aquí, como está ahí, van a ver el video, no se preocupen.
Entonces, vamos a leer un texto con el lápiz, como lo tiene ella y como lo tienen los talentos. Va a ver la explicación en el video de todo con una instructora nuestra brillante española, ¿no? Es una actriz. Entonces, va a escoger un texto cualquiera y van a hacer, a partir de las instrucciones también de ella misma, a realizar ese ejercicio del lápiz. Eso es con la dinámica de optimizar la voz, hablar desde el diafragma, no desde la garganta, que es incorrecto, sino desde el diafragma. Todo lo vamos a realizar desde el diafragma. Muy bien. Esa es la técnica 3 que le voy a pasar. Te dice técnica 2, pero es la técnica 3. El trabajar con la J, también con el lápiz, son textos para trabajar con el lápiz. Yo les voy a pasar este video, recuerden, para que lean esos textos que yo les voy a pasar ahí, que son textos trabajados, pensados, analizados, para trabajar con el actor. No es que cogimos palabras de un trozo de un periódico, no, no, no. Son textos, palabras, que cada una de esas palabras va a realizar una función en nuestro aparato fonador, en la voz, para desarrollarla, para potenciarla y hablar de una forma natural, sin tener que levantar la voz. Muy bien. Y otra técnica, que es la del bla, 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 para flexibilizar los labios al hablar, de modo que las palabras salgan de una forma muy natural. Está el din, 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 don, din, 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 don, king, kong, bing, bong. Son técnicas supra especiales para trabajar con los actores. Finalmente, para trabajar con la respiración, continuar trabajando con la respiración y las vocales, también le voy a pasar otro vídeo que es en audio, cada una de esas técnicas explicada paso por paso. Entonces, usted va a trabajar durante toda su vida. Todo va a depender de lo que tú estés buscando. Pero lo primero que tenemos que entrenarnos es la voz, con la que vamos a realizar todo, ¿no? Entonces, vamos a realizar también estas técnicas. Le voy a pasar también, ese audio lo voy a pasar en un ratito, ¿de acuerdo? Que obedece a estos ejercicios que están acá. ¿Qué vamos a hacer? En cada ejercicio, en todo lo que vayamos a leer, tenemos que ir tomando aire de manera consciente. Recuerden, hasta que no aprendamos a respirar correctamente, no vamos a lograr nada en materia actoral. Y cuando nosotros trabajamos, entrenamos la respiración, el miedo escénico, que en apariencia muchos tienen, se disminuye un 90%. Porque el miedo escénico es por la tensión que uno tiene, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a retornar de un poquito. ¿Cuántas etapas tiene la respiración? Dijimos 3. La primera es inhalación, inhalar, tomar aire por la nariz, ayudándola aquí en el estómago, en el diafragma, y como que se expande la pancita de ustedes, retengo y exhalo. La segunda etapa es retener el aire, que ya es inhalado, almacenado, y luego la exhalación, expulsar de manera muy lenta y suave el aire que hemos inhalado. La tercera etapa debe realizarse de una forma natural, nunca brusca, que afecta, sino natural, hacer salir el aire de una forma natural y como con una sonrisa en el rostro. Eso es para trabajar con el carisma en el rostro, que no estemos tan serios, ¿no? Sino hay que trabajar esa parte del carisma. Más adelante lo vamos a profundizar. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a inhalar, voy a tomar aire, miren, siempre yo voy a ayudar el diafragma hasta que se entrene la voz, en el caso de ustedes. Hago esto. De un solo golpe. No puedo distraerme de que a tomar aire en el medio, ¿no? No, no, hasta el final. Por eso tengo que llenar bien. Tengo que llenar bien el aire, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Muy bien, en esa dinámica. No importa si la melodía se le olvida, no tienen que recordar melodía. Importante que realicen esa dinámica, ¿no?
El ejercicio 2, día de la semana, lo van a escuchar en el audio con el instructor, van a hacerlo tal cual igual. Es que tomamos aire también y decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Dramatizamos, ¿no? Con los meses del año, inhalamos bien porque lo vamos a hacer de un solo golpe sin tomar aire. Es como que voy en un camino, me voy a ir desde aquí a Miche, donde está Jadiel. Miche, ¿verdad, Jadiel? Donde está Jadiel. Y yo no voy a comprar gasolina, no voy a distraerme en ninguna bomba porque no hay más. Tengo que llenar el tanque. Eso voy a hacer con el diafragma, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente. Voy a botar el aire malo. Voy a inhalar, a llenar bien. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Puedo hacerlo los 2 años sin tener que distraerme. Y luego vamos a contar los números de esta forma. Como aire de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Este conjunto de actividades, de ejercicios vocales, tienen la finalidad de ¿qué? De entrenar el instrumento más perfecto, que es la voz humana. Tenemos que cuidar la dicción. La trípode de la locución es dicción, fluidez y entonación. La dicción. Un actor no debe comerse S al hablar, ni tampoco debe agregarla de más. La gente dice buen día, no es buen día, porque no es buena mañana, ¿verdad que no? Buenos días. Estamos estudiando la comunicación plural, donde nosotros no hablamos a una sola persona, sino a millones de personas. Por ello es buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero no existe buen noche, ¿verdad que no? Ni buen tarde. Ahí que dice la gente todo el buen día. Es incorrecto decir buen día. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Muy bien, entonces, la finalidad de esta sección es entrenar el instrumento más perfecto, que es la voz humana. Rápidamente, entonces, nosotros, ¿qué vimos? Voy a pasar los respectivos videos de cada uno de estos ejercicios, ¿de acuerdo? Para que entonces practiquen de una forma adecuada, con el instructor en línea también en el video, cada uno de los aspectos. Entonces, vimos que la importancia de la voz en el actor, en el orador, en el comunicador es crucial. Eso es lo primero. Por ello, es decir, el instrumento fundamental para comunicarnos con los demás, y en el caso de cualquier profesional y los comunicadores, que es lo que nos concierne, ¿verdad? Será la voz nuestra herramienta de trabajo. Por ende, tenemos que educarla. Muy bien. En cuanto al objetivo, los objetivos que ya dijimos, ¿verdad? Es el uso y cuidado de la voz en el profesional, de la comunicación, de la educación, cualquier profesional. La idea es adquirir los conocimientos básicos sobre cómo es y cómo funciona la laringe, el mecanismo respiratorio y el mecanismo resonador, como hemos explicado. 2, proporcionar los recursos, habilidades y técnicas necesarias para el uso adecuado de la voz, que son estas técnicas y estrategias. Y 3, identificar la utilización de la propia voz, los niveles de la voz, como dijimos, ¿verdad? Y reconocer los patrones o usos inadecuados o abusivos que a veces también incurrimos al utilizar la voz. 4, ejercitar los parámetros de la voz, que son 3, intensidad, el tono y el timbre. Hablar con emoción, hablar con empatía, ¿de acuerdo? 5, conseguir una técnica vocal adecuada. Y ya son las técnicas que vimos de cada uno. Entonces, la respiración, dijimos, en la educación de una voz que cautive, de una voz que seduzca a una audiencia para captar la atención en 2 segundos, no en 60, como decía Julito, sino en 2 segundos. La respiración, entonces, en la educación de la voz, entonces la respiración, en la educación de esa voz que cautive, la respiración es el requisito técnico más importante. Para ello, entonces,
vamos a someternos a realizar todas estas técnicas que les he platicado con sus respectivos videos. Para la primera, para esta, le voy a pasar un video. Lo va a pasar esta noche para esta técnica vocal 2, para el ejercicio del lápiz con la instructora 3. Estos son los textos que van a practicarme con el lápiz. Están acá, por eso voy a editar este video. Quizás lo tenga listo para mañana, para pasárselo mañana mismo, subirlo y pasárselo en un link, ¿de acuerdo? Recuerden que estas prácticas no deben ser compartidas con nadie más. ¿Está bien claro eso, no? Bien. Entonces, para este también, un audio. ¿Sí? ¿Le parece bien? Genial. Entonces, esta sección, la finalidad es el entrenamiento del instrumento más perfecto con el que vamos a realizar todas las actividades, que es la voz humana. ¿Hay alguna pregunta, inquietud, duda? Usted va a trabajar lo más que se pueda. Mariel, sí. Usted no va a pasar la diapositiva que usted... Claro. Dije que sí. este video lo voy a pasar para que trabajen con él y los videos, independiente de cada uno de esos aspectos. Muy bien. La clase ya está por terminar para preguntarle algo de la práctica. No, ya terminamos de esta sesión. Claro, claro. Entonces, la práctica de noticias. Ustedes tienen las técnicas, ¿verdad? Practicando todos los días. Todos los días deben practicar los aspectos ya con la respiración primero y luego practicar noticia con la técnica de noticia, leyendo el tiempo que más o menos yo dije. Muy bien. Próxima semana, Mariel, vamos a trabajar entonces con oratoria. Oratoria. Y vamos a revisar las técnicas que ustedes tienen de noticias. ¿Qué tal lo van a hacer? Muy bien. Para leer 2 noticias. Muy bien. Próxima semana, ¿qué dijimos? Oratoria. Trabajar con oratoria. Oratoria. Y la técnica del noticiario. Vamos a hacer una presentación. A ver cómo ustedes están en noticias. Para entonces pautarle y recomendarle. ¿De acuerdo? ¿No hay más preguntas? ¿No hay dudas? No, estaba muy interesante la clase. Me encantó. Me acordé de la universidad. Muy bien, pues yo voy a tratar de este videito tenerlo listo, si no al lunes, tal vez, si no antes del lunes, pero el lunes. Muy bien, genial, fantástico, Mariel. Un placer, cuídense. Pase buena, un fin de semana muy bueno, que la pase bien todo. Igual, Gracias. Bien.